Hoy sube a bordo de nuestro velero mapuche nuestra querida Alicia Puleo. Alicia Puleo es filósofa, es profesora y escritora. Sus trabajos han sido publicados en numerosos países de América y Europa. Es catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid y además dirige la colección Feminismos de Editorial Cátedra. Entre sus planteamientos ecofeministas, destacan muchas cuestiones que han sido asumidas como base teórica por la red ecofeminista creada en Madrid en el año 2012. Su último libro, este que tengo en mis manos, se titula Claves feministas para rebeldes que aman a la tierra y a los animales, y ha sido además ilustrado por Verónica Perales. Después hablaremos de eso porque es un libro precioso. Es una edición de Plaza y Valdés. Y este año además Alicia ha sido reconocida por el Senado de Argentina con la distinción Berta Cáceres por sus artículos y libros de filosofía ecofeminista. Querida Alicia, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan Carlos? Decía yo hace unos días que han transcurrido 15 años prácticamente, ¿no? Desde aquella primera entrevista en el libro Mujeres al Natural. ¿Te acuerdas? Perfectamente. No teníamos tantos medios, pero... Sí. Es cierto. Es cierto. Aquella entrevista por teléfono que luego se convirtió en contenido de aquel libro maravilloso en el que, bueno, pues intervinisteis 30 mujeres, hablando de casi lo que vamos a hablar hoy. Hoy hablamos de ecofeminismo, 15 años después, y a mí me gustaría saber, Alicia, ¿qué es realmente el ecofeminismo? ¿Cómo podrías explicarlo de una forma clara, entendible para todas aquellas personas que quizás escuchen por primera vez el término? Bueno, yo diría que es un pensamiento filosófico y también un movimiento que reúne ideas, percepciones, comprensiones del mundo, del feminismo y del ecologismo. Y yo añadiría también que dentro del ecologismo, bueno, se ha ido distinguiendo y ha ido creciendo mucho el movimiento animalista y eso también está ahí, ¿no? O sea que quizás sería el encuentro de tres pensamientos del mundo muy revolucionarios. ¿Cómo surge cuando se empieza a hablar de ecofeminismo y cómo ha evolucionado a lo largo de todo este tiempo? Bueno, el término surge en Francia a mediados de los años 70, lo forja una feminista del círculo de Simone de Beauvoir, Françoise Daubonne, porque ella ve el punto de contacto entre una problemática que inquietaba mucho al ecologismo en ese momento, que era el de el aumento exponencial de la población mundial y la incapacidad de la Tierra para alimentar a toda la humanidad. Y, por otro lado, el feminismo que estaba luchando por que se reconociera a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, esos dos puntos, esos dos temas, ella dice, este es el punto de unión, ¿no? Luego, más tarde, en el feminismo anglosajón, pues bueno, va a haber otras temáticas, otros desarrollos, pero ese es el inicio. Estamos hablando de un libro que vio la luz el año pasado, como decíamos, pero que tiene mucho sentido con lo que está sucediendo en estos momentos, con la pandemia por el COVID-19. Tú lo titulas Claves feministas para rebeldes que aman a la tierra y a los animales, y yo me pregunto, ¿dónde podemos encontrar, en tu opinión, las causas de la transmisión de los nuevos virus de animales al ser humano? Bueno, yo soy
filósofa y por lo tanto en esta cuestión me tengo que remitir a los informes científicos y hay muchos informes científicos muy serios que han relacionado el desequilibrio ecosistémico actual con las pandemias, ¿no? O sea que esto era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Para retomar aquel título tan famoso, porque realmente ya se venía avisando que iba a haber este tipo de pandemias. ¿Por qué? Pues porque un desarrollo insostenible como es el que existe a nivel ya mundial, es algo que va destruyendo el ecosistema de los animales silvestres. Y ahí es cuando se entra en contacto con virus que la especie humana no está con los que la especie humana no está familiarizada ni tiene capacidad de inmunizarse, ¿no? Entonces, es este avance destructivo y sin límite alguno en la vida silvestre que queda, que es muy poca, lo que está, es una de las claves. Otra de las claves es la cuestión de la explotación en las granjas industriales, la explotación animal que favorece por el hacinamiento, por el sufrimiento que baja la inmunidad de los animales, etc., por el hecho de que son animales en los cuales ya no hay diversidad genética. Bueno, todos estos factores explican la proliferación de enfermedades, de pandemias que no teníamos, ¿no? Habíamos hecho muchos avances gracias a la ciencia, gracias a la tecnología, pero ya es como que hemos ido más allá de lo que podemos controlar por este problema de un mal concepto del desarrollo. La cuestión sería qué lectura cabe hacer desde el enfoque ecofeminista de esta pandemia. Claro, porque ¿qué tiene que decir el pensamiento ecofeminista sobre esta cuestión? Pues bueno, aquí entramos en lo que es la médula misma del pensamiento ecofeminista, que sostiene que hay una relación entre la subordinación de las mujeres y el dominio sobre la naturaleza, este dominio destructivo. Hay muchas maneras de explicarlo. Voy a tomar una de ellas que a mí me interesa particularmente, que es la cuestión de en qué medida las mujeres hemos recibido históricamente una serie de mandatos del cuidado que han ido permitiendo el desarrollo, la expresión de una serie de capacidades humanas que son las capacidades del cuidado, de la atención atenta, del estar pendiente de los seres vulnerables, ¿no? Normalmente, pues, hijos e hijas, personas enfermas, personas ancianas, lo que ha sido históricamente una de las tareas de las mujeres. En cambio, a los varones se les ha exigido y se les ha atribuido una serie de actividades que tenían que ver no con el cuidado, sino con la conquista. Entonces, hay una bipolarización histórica de roles, o sea, de papeles y de actitudes relacionadas con esos papeles, actitudes necesarias, aptitudes necesarias también para cumplir esas tareas. ¿Qué pasa? ¿Qué se consideró importante? Se consideró importante únicamente aquello que llevaba a la conquista, al dominio, y fuimos desarrollando toda una serie de formas históricas de organización social y política que tienen que ver con la conquista y que han despreciado el cuidado, la precaución,
Y aquí estamos entrando justamente en conceptos que tienen mucho que ver con el cuidado medioambiental, como es el principio de precaución, ¿no? Por ejemplo. No sé si me lo he explicado, es un Sí, poco pero eso largo. ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Lo estamos viendo también en muchas reacciones que se están produciendo respecto a asociar esta pandemia con manifestaciones en pro de los derechos de las mujeres. Ah, bueno, es que las mujeres siempre tenemos la culpa de todo. Es un histórico. Es tremendo. Evidentemente es una ironía. Sí. Esta crisis, Alicia, ha demostrado que aquellos países gobernados por mujeres han sabido gestionar, parece ser, mejor la situación. ¿Qué peligros tiene esa visión dualista, antropocéntrica, que entiende al hombre como algo infinitamente superior de lo que hablas en el libro? ¿Sientes que la compasión y el cuidado han sido feminizados y devaluados? Sí, por supuesto, yo no pretendo decir que todas las mujeres somos almas de Dios, ¿no? O sea, que no todas las mujeres desarrollan esas capacidades y esas aptitudes que se han pedido a las mujeres. Hay hombres que las desarrollan, hay mujeres que no las muestran nunca, ¿no? O sea que, pero estadísticamente sí es cierto que hay un modelado, ¿no?, cultural que funciona y que es así, ¿no? Ahora, yo no sé, yo he estado viendo con respecto a esto que señalan de los países que mejor han reaccionado, ¿no? Parece que creo que son 7, ¿no? Dinamarca, Finlandia, Sí. Alemania, bueno, Nueva Zelanda. Y claro, Islandia, por ejemplo, también. O sea, y lo que veo es que en casi todos ellos hay gobiernos socialdemócratas, que eso es muy importante también, ¿no? Porque la reacción de precaución, la capacidad de cuidar de las personas enfermas, tiene mucho que ver con una organización sociopolítica que piense en las personas, ¿no? Y que asegure los medios públicos para que toda la gente por igual sea tratada. Entonces, no sé si es la explicación, no estoy yo segura de que sea que porque hay mujeres, ¿no? Pero bueno, podría ser que hubiera algún elemento explicable de género, digamos. Porque cierto es que estadísticamente, solo estadísticamente, y subrayo eso porque siempre hay muchísimas excepciones, y muy notables, ¿no? Pero las mujeres solemos tener más precaución, mientras que a los varones es la norma de género de la virilidad patriarcal es justamente arriesgarse. ¿No? Ser arriesgados, arriesgarse y arriesgar a veces a los demás también, ¿no? entonces ese principio del riesgo coincide con el principio del neoliberalismo. Es el principio del neoliberalismo. Cuando yo decía, bueno, ese desarrollo insostenible, que es el desarrollo del neoliberalismo, eh, eh, está basado en el riesgo. Vamos a arriesgar nuestras vidas, vamos a arriesgar las vidas de los demás, todo, no importa, con tal de conseguir ganancias. No hay precaución. Entonces, bueno, quizás, insisto, el hecho de que haya determinadas políticas en esos países y que además hayan llegado mujeres que coincidan con esas políticas, pues quizás ahí está la clave en esa combinatoria. La En un clave que artículo,
Sí, en un artículo reciente señalas que hasta ahora la mayor parte de los habitantes del norte y el sur global manifestaba una gran indiferencia hacia lo que creía que solo afectaba a pueblos indígenas de territorios lejanos. ¿Seguimos pensando igual en este sentido después de todo esto? Mm, lo veremos, lo veremos en los próximos meses, quizás, ¿no? O años. Ulrich Beck, un pensador, un sociólogo que evidentemente tú conoces bien, decía que la cuestión ecológica, la inquietud por el deterioro ecológico, había socavado la seguridad ontológica de la población, por lo menos en aquellos países en donde comenzaba a haber más conciencia ecológica, ¿no? O sea, la seguridad ontológica, el hecho de que tú te sientes segura, seguro, ¿no? En tu día a día, y yo creo que estábamos bastante instalados en una seguridad ontológica. Y ahora esto ha sido terrible porque muestra que ya no podemos prever con tanta seguridad lo que íbamos a hacer, ¿no? Teníamos reservados a lo mejor nuestros destinos veraniegos y ahora ya eso cambia. Ya no hay esa seguridad del mañana o incluso de la seguridad de tu propia salud, ¿no? Entonces, esa seguridad ontológica se ha visto deteriorada. Por lo tanto, si somos un poco inteligentes, podemos aprovechar esa duda que nos ha entrado, ¿no? Porque desde el ecologismo nos vienen avisando, y los científicos ya actualmente hay manifiestos de cientos y de miles de científicos que están diciendo que cuidado, que vamos a un colapso dentro de unas pocas décadas. Ahora lo podemos ver y lo podemos entender que se ha acelerado el proceso. Yo creo que estamos en un clarísimo principio de ese colapso con esta pandemia. Entonces, todavía tenemos una opción, que es tomar conciencia y que las personas responsables tomen conciencia, porque claro, si tú no tienes capacidad de decisión, ¿no? Pues quizás puedes hacer que presionar, en una democracia puedes presionar pues con tu voto, con lo que sea, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bueno, pues países que tienen en estos momentos políticos que los están llevando a la muerte, al caos. Eso yo quiero creer que la gente va a despertar, ¿no? Pero todo depende también de la información que la gente reciba, todo depende de los medios de comunicación que son indudablemente el cuarto poder. Claro, en este contexto, Alicia, ¿cómo debería ser el modelo del Estado del siglo XXI? Pues yo aquí recogería la idea de Dina Garzón, la coordinadora de la red ecofeminista, cuando dice que tenemos que buscar un estado del eco-bienestar. Ir hacia un decrecimiento, o sea, abandonar la carrera enloquecida hacia el más, y ir hacia una sociedad sostenible con más participación democrática y con una transición ecológica seria. Expliquemos esto del decrecimiento porque hay voces que cuando escuchan el término creen que lo de decrecimiento es pobreza. Y no es así. Me gustaría que nos dieras tu visión. Bueno,
A ver, la teoría decrecentista es bastante reciente y por eso es poco conocida, ¿no? Bueno, cuando digo bastante reciente, me refiero a unos años, ¿no? Eh, yo creo que la cuestión está en el criterio de la calidad de vida. Si nuestro criterio es el consumo y a más consumo, mayor calidad de vida, y eso creemos que es el único criterio posible, indudablemente una sociedad del decrecimiento sería una sociedad de pobreza, entre comillas. Pero si entendemos la calidad de vida de otra manera, ¿no? Si la entendemos, bueno, y eso es lo que yo planteaba en claves ecofeministas, ¿no? Retomando una idea, un modelo de vida buena de la antigüedad clásica, que es el modelo de los epicúreos. Los epicúreos planteaban un modelo de felicidad basado en el placer. Pero ¿qué placer? No era el placer del consumo desenfrenado, sino que era el placer de las cosas sencillas, ¿no? El placer de la amistad, el placer del disfrutar de la naturaleza y el placer de una vida en donde no sufrieras, digamos, escasez, no sufrieras hambre, sed, frío, no. Las necesidades, evidentemente, tienen que estar satisfechas para que tú puedas ser mínimamente feliz. Pero no se es feliz, y eso está clarísimo, y lo tenían claro los mismos griegos de la época helenística, cuando, por ejemplo, Epicuro dicen, Epicuro y Lucrecio ambos señalan que no es el lujo lo que va a traer la felicidad, no es la acumulación de objetos lujosos, sino el disfrutar de lo que verdaderamente tiene valor, ¿no? Y ahí ponían, un poco como Aristóteles, la amistad, ¿no? Y en los epicúreos también ese placer de la naturaleza, que era fundamental, ¿no? Por eso la escuela de Epicuro se llamaba el jardín, porque tenían un huerto en donde paseaban hablando de filosofía, y el huerto no eran flores decorativas, sino que era un huerto para poder autoabastecerse. Y eso me ha parecido una buena metáfora, ¿no?, de lo que podría ser hoy una sociedad decrecentista en que el placer de la amistad, el placer de ser igualitarios. En la escuela del jardín de Epicuro se aceptaban a todos, incluidas las mujeres, incluidos los esclavos, cosa que no era muy común, desde luego, en Grecia. Y el placer de la tranquilidad. Una sociedad decrecentista es una sociedad que valora el tiempo libre, valora la calma, ¿no? No el vivir siempre en una continua aceleración, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que no se compran digamos, con un mayor consumo, sino por el contrario, ¿no? Y no es una sociedad de la pobreza o de la tristeza, sino de la felicidad tranquila. Es un reto grande, importante, ¿eh? Sí, mucho. Porque es complicado llegar a ese punto, pero no imposible, obviamente. Las mujeres siempre habéis sido identificadas de alguna manera con la naturaleza, ¿no?, frente a los hombres asimilados a la cultura. Me estaba preguntando, Alicia, qué características debe tener una educación ambiental ecofeminista. Pues mira, eso efectivamente lo planteo en el libro porque me parece fundamental una educación
una educación ambiental que se libere de un sesgo que tiene, creo, casi toda, no digo toda, la educación ambiental actualmente, que es el sesgo androcéntrico, o sea, el modelado que trata de evitar lo que se considera, entre comillas, femenino. ¿Qué quiero decir con esto? Pues yo he recorrido libros de educación ambiental y me he encontrado en muchísimas ocasiones en que se focalizaba en datos, en números, en fin, en elementos que no tenían ni el más mínimo contenido emocional. ¿Por qué? Pues porque lo que se pretende es una educación ambiental científica. Pero esa desconexión entre la realidad empírica, entre los datos de lo que es el deterioro medioambiental, por ejemplo, lo que es la cadena trófica, y lo que debe ser nuestra actitud para con la naturaleza, nuestro amor hacia la naturaleza, todo lo que es el contacto emocional, esa desconexión es típicamente androcéntrica, ¿no? O sea, típicamente derivada de una cultura que ha inferiorizado aquello que ha otorgado como función a las mujeres. O sea, a las mujeres se les pidió ser emotivas, ser cuidadoras, etc. Y entonces se consideró que lo que estaba diciendo antes a los hombres, eso no les iba, eso no era lo serio. Pero ¿qué ocurre? Una educación ambiental, que solo se base en datos numéricos, en datos fríos, no puede generar una conciencia ambiental activa, inserta realmente en la subjetividad del alumnado, ¿no? Por otro lado, es una educación ambiental en donde no hay casi menciones a las mujeres. Sin embargo, las mujeres tienen un papel muy importante actualmente en el cuidado ambiental. Por ejemplo, en todo lo que es la agricultura campesina, en los países del sur global, lo que es la resistencia de las mujeres al extractivismo, o sea, al desarrollo destructivo en el sur global. Bueno, pues eso no aparece tampoco. Los animales aparecen como fauna, o sea, aparecen vistos como especies. Nunca hay, salvo honrosas excepciones, que las hay, nunca hay un acercamiento al animal que sufre, al animal que siente. Y esa desconexión, nuevamente es una desconexión, o sea, se salta del ser humano, del hombre, a la especie, a las especies animales, a la fauna. Pero resulta que los animales también son individuos con los que nos relacionamos. Y esa falta de contacto, digamos, en los libros, esa negación. Yo he llegado a ver un libro en el que para enseñarle al alumnado, no sé si era de instituto, yo no me acuerdo de dónde era, no era universidad, era educación primaria o media. Entonces se decía, bueno, vamos a mostrar la contaminación. ¿Qué vamos a hacer? Pues ponemos una pecera en el aula y le vamos agregando con peces vivos y luego les vamos agregando tóxicos hasta que mueren. Y ese era un ejercicio de educación ambiental. Es que, claro, el desprecio tan absoluto de la vida del otro
¿no? Y es que lo que estaba enseñando eso muy bien, aprenderán que la contaminación mata sin duda, pero también están aprendiendo que la vida animal no importa nada. Y esa es una enseñanza malísima, malísima para, la tierra y malísima también para el ser humano, porque cómo definimos a los otros nos define también. Y una de las razones por las cuales no vemos el peligro del deterioro medioambiental es porque creemos que no tenemos nada que ver con la vida de los otros, de las otras especies. Creemos que tenemos, pues no sé, como que hay una, bueno, en filosofía decimos, hay un abismo ontológico. Y ese abismo ontológico es una ilusión, no es real. Entonces, es una mala enseñanza esa, contraria con lo que se pretende. Bueno, vamos avanzando un poquito, ¿no? En este sentido, cada vez más con Sí. el tipo de educación ambiental, no tanto ecofeminista que debería serlo, pero con el tipo de educación ambiental que se está empezando a impartir. Hay que tener esperanza, yo creo. Sí, yo veo una evolución. Yo veo una evolución muy importante. La veo en una parte importante de la población, de la juventud. Veo también en el feminismo un interés creciente en el ecofeminismo, que antes no despertaba interés y ahora de repente es un boom. ¿Sabes? Entonces, yo claro que sí, que tengo esperanzas y creo que es lo último que se debe perder, porque si no, caemos en el conformismo Claro. y ya dejamos que los demás, ¿no?, hagan lo suyo, ¿no? ¿Cómo podemos cultivar una ética del cuidado en la vida cotidiana, en la ciencia, en la tecnología? Bueno, en la ciencia, en la tecnología, en la aplicación de la ciencia, indudablemente a través de lo que se llama el principio de precaución, eso es fundamental. Es un principio que la Unión Europea aceptó ya y tiene incorporado, pero que cada vez se está saltando más, ¿eh? O sea, se está olvidando. El principio de precaución dice que cuando se introduce una nueva tecnología, ¿no?, se va a introducir una nueva práctica, una nueva tecnología de la cual hay sospechas que puede crear un deterioro muy grave ambiental, entonces habrá que demostrar que eso no va a ser así antes de aplicarlo. Y la demostración cae, digamos, la carga de la prueba la debe llevar quien quiere introducir esa nueva tecnología, ¿no? Y no los que se quejan de ella, ¿no?, o los que tienen miedo de ella. Entonces, esto es fundamental, es lo básico. Ahora, por otro lado, desde el feminismo y el ecofeminismo, aplicando esta idea del cuidado, se ha señalado cómo a veces mujeres científicas han sido capaces de grandes descubrimientos innovando en la forma de hacer ciencia, ¿no?, aplicando una actitud empática con el objeto de estudio y no la actitud del dominio, ¿no? Y el ejemplo más sencillo y más claro de eso es el de las primatólogas, porque las grandes primatólogas son mujeres, efectivamente. Bueno, también tenemos a France de Waal, que es un hombre, ¿no? Pero
primatólogas como Jane Goodall, bueno, pues aquí. así, así, sí, esa es una de las ilustraciones de Verónica Perales. Preciosas, por cierto. Preciosa, y Bueno, preciosa y igual que la que hay de fondo en el vídeo de Alicia, es otra de las que se incluyen en la contraportada del sí, libro. sí. Una de las características del tipo de dibujo que hace, o de ilustración que hace Verónica Perales, es la sutileza, en la que acabas de mostrar, por ejemplo, a primera vista, tú solo ves a una científica que parece ser Jane Goodall, ¿no? Que está mirando una rama. Pero luego si miras un poquito más, ves la manito de un simio por ahí, ¿no? Y por otro lado, aprovecho para comentar que en las ilustraciones de Verónica hay escondidos, no en todas, pero en muchas, códigos QR que se pueden leer con un móvil para acceder a otro tipo de contenidos y a composiciones de piano hechas expresamente para el libro, etcétera. O sea que tiene, bueno, pues es un poco un intento de un libro Coral. total, Un total. libro coral. Oral, sí, oral total. Bueno, pues nada, lo de la ciencia empática de Jane Goodall, efectivamente, Jane Goodall, ella siempre cuenta que cuando la envió el antropólogo Leakey a estudiar a los chimpancés, le dijo que, bueno, que no les pusiera nombre, ¿no? Sino que les pusiera números. Y eso era lo que solía hacer, ¿no? Entonces ella no pudo hacer eso, ella les puso nombres y se relacionó mucho con ellos, logró ser su amiga, ser aceptada y los conocimientos que adquirió la etología y consecuentemente la antropología, gracias a los estudios de gente como Jane Goodall, Virute Galdicas, han sido enormes porque han permitido redefinir incluso a nuestra propia especie, porque al descubrir, por ejemplo, que los chimpancés utilizaban instrumentos, ya la definición de Homo faber se vio que no era exclusiva de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos ejemplos de ciencia empática. A veces hay confusión respecto a quién es el Homo sapiens. A mí no me caben dudas que hay mucha confusión. Quería saber, Alicia, ¿qué nos dice el ecofeminismo con respecto a los cuerpos y la sexualidad, ahora que tenemos sobre la mesa debates como la abolición de la prostitución o los vientres de alquiler, por ejemplo? El ecofeminismo, desde el principio, claro, ha examinado nuestra realidad material, porque efectivamente el ecofeminismo es una mirada a nuestra realidad como cuerpos también, ¿no? Y como cuerpos socialmente tratados y maltratados, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el ecofeminismo, por ejemplo, podemos ver, yo misma lo he tratado en algún artículo y en los libros, la relación entre la violencia, ¿no? Las formas de violencia hacia los animales y las formas de violencia hacia las mujeres, que tienen en común esa cosificación y esa voluntad de dominio patriarcales, ¿no? O sea que primero
la víctima es cosificada y la cosificación es la puerta de entrada a la violencia, sin lugar a dudas. Entonces, hay efectivamente hay unas observaciones, a mi juicio, con muchísima capacidad de comprensión y de ampliación de lo que es de lo que son las conductas patriarcales. A veces son temas problemáticos porque, por ejemplo, pues algunas feministas se han molestado porque se vincule, ¿no?, a la violencia contra los animales y la violencia contra las mujeres, pero hoy en día sabemos que incluso en el maltrato, en lo que es la violencia de género, el propio maltratador utiliza muchísimas veces a las mal llamadas mascotas, o sea, a los animales de compañía de las mujeres para hacer presión sobre su pareja. Hay una relación, que es la relación del cuerpo vulnerable, ¿no?, del cuerpo sobre el cual el cuerpo que se puede dominar, el cuerpo que es al mismo tiempo una conciencia, ¿no?, que no es el cuerpo de una cosa, no es una mera materia, sino que es conciencia y por lo tanto reconocimiento del poder. Hombre, si nos atenemos desde que empezó a penarse el maltrato animal hasta la fecha, prácticamente todos los reportajes, todas las noticias que hemos visto en medios de comunicación han estado protagonizadas por hombres y no tanto por mujeres. Puede haber algún caso, no digo que no, pero mayoritariamente sí que es cierto que son hombres. Sí, porque es una cuestión sociológica, indudablemente. Y luego está la cuestión de la relación entre cosificación y mercantilización, porque lo que es definido como cosa se puede vender y comprar. Entonces, aquí nuevamente tenemos la cuestión de los cuerpos que se venden. Tenemos el tema de los vientres de alquiler, que es un avance del neoliberalismo en la mercantilización en este caso, de los seres humanos, ¿no?, tanto de las criaturas que nacen como del cuerpo de las mujeres pobres. Y yo he considerado esta nueva forma de mercantilización de los cuerpos como una forma de extractivismo. Se llama extractivismo a la extracción de recursos del sur para el norte, ¿no? Es la megaminería, todo lo que es el desarrollo hipertecnológico, tú lo sabes bien, pero bueno, que actualmente está arrasando los países del sur y extrayendo recursos para los países ricos. Y claro, ¿quiénes son las mujeres que van a alquilar sus vientres? Pues son mujeres pobres que no pueden acceder a lo que necesitan por otros medios. Y es finalmente una extracción de bienes. Entonces es una nueva forma de extractivismo, lo de los vientres de alquiler. ¿Cómo se transforman las identidades de género gracias a esas nuevas formas de sensibilidad y conciencia hacia los animales? En mi libro de 2011, Ecofeminismo para otro mundo posible, yo hablaba de las transformaciones en las mujeres, ¿no? Porque es verdad que si vamos a la defensa de los animales, vemos que estadísticamente es la mayoría de los defensores son defensoras. Eso no quiere decir que no haya defensores, que los hay,
pero numéricamente son menos numerosos, ¿no? Entonces, y yo atendía en ese libro al hecho de que tantas mujeres dedicaban sus cuidados a los animales de compañía o a los animales abandonados, y lo había interpretado, ¿sí?, como una huelga a la japonesa o huelga de celo al patriarcado. ¿Por qué? Porque, ¿qué es una huelga a la japonesa? Una huelga de celo. Pues es cuando los trabajadores se exceden en cumplir el reglamento, ¿no? Y lo cumplen tan a rajatabla que todo se ralentiza, el trabajo se ralentiza. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Cuál es el trabajo que tienen? Pues el cuidado. Pero en el caso del cuidado de los animales domésticos, de compañía, vamos, de compañía, ¿no? Los animales de compañía o los animales abandonados, ¿no? Las cuidadoras de gatos, todo esto. Ha habido como, se cumplen mandatos, o sea, se cuida, pero ya no se cuida exactamente al objeto que hay que cuidar, ¿eh? Sino que hay como una ligera difracción. Y por otro lado, es como un exceso, porque siempre se vio como un exceso. Ya desde el siglo XVIII se veía como un exceso. O sea, ¿qué están haciendo? Están cuidando, en vez de cuidar a sus hijos, cuidan, o solo a sus hijos, cuidan también a estos seres que no merecen ningún cuidado, ¿no? Entonces, de alguna forma, es una disidencia, porque ahí hay disidencia, pero cumpliendo el mandato del cuidado. Entonces, me pareció una cuestión interesante y paradójica e interesante. Y lo que examinaba es de qué manera las mujeres, al cuidar de los animales, de esa forma no productivista, digamos, ¿no? También se veían reconocidas de una manera que el patriarcado no era capaz de darles, porque el animal contigo tiene una relación distinta, ¿no? No hay esas jerarquías patriarcales. Entonces, ese era el cambio que yo veía muy interesante, ¿no? Y luego, en el último libro también analizo la cuestión de los varones que no, los varones que también ahora defienden a los animales, ¿no? Que los hay cada vez más, y los veía también como disidentes del género, porque si la norma era la conquista y el dominio, ¿no? Pero tú, en vez de conquistar y dominar y matar y perseguir y acosar, te dedicas a otra cosa, estás haciendo una disidencia. Eres un disidente, no solo con respecto a las costumbres, sino un disidente de género, ¿no? Y esas dos disidencias me parecen muy prometedoras. Pues vivan las Vivan las disidencias. Alicia, espero que sigas cosechando tantos éxitos como hasta ahora. Te agradezco muchísimo que hayas estado en El Navegante. Un abrazo en desescalada, porque afortunadamente ya estamos en desescalada, no en confinamiento. Y nos vemos pronto. Gracias por responder a nuestra llamada. Siempre tan atenta tú. Y les recuerdo que se lo lean porque merece la pena. Además, está estructurado el libro, ahí lo puedo decir por la experiencia de haberlo leído, que es muy fácil de leer, porque además Alicia ha incluido pequeños ítems, pequeños rótulos que van organizando muy bien la lectura, así que es muy fácil. Es muy fácil y bueno, pues está muy, muy bien documentado, como todos los libros de Alicia, y además estas maravillosas. Yo es que me he quedado prendado de
de Verónica Perales y sus ilustraciones, que no las conocía, pero que merecen mucho, mucho la pena. Efectivamente, estoy aquí viendo. Yo no me había fijado en lo de los códigos QR, fíjate. No me extraña, porque es que Están Verónica no escondidos. quería que los escondió para que la gente los descubriera. Bueno, pues lo dicho, que se lo lean, que merece la pena. De Valdés y Editor, Valdés y, ¿cómo es? Valdés, Plaza y Valdés Editores. Me estaba confundiendo con... Lelot. Pues Encantada de haber navegado contigo. muchas gracias, Alicia. A ti.